El jugador. Capítulo 10. En los balnearios y verosímilmente en toda Europa, los gerentes y los maîtres d'hôtel, cuando asignan una habitación a un cliente, se inspiran menos en sus exigencias y deseos que en la opinión que se forman de él. Y hay que reconocer que raras veces se equivocan, pero Dios sabe por qué le asignaron a la abuela unas habitaciones tan fastuosas que esta vez se pasaron de la raya. 4 piezas magníficamente amuebladas con cuarto de baño, dependencias para la servidumbre, habitación aparte para la doncella, etc. Un Grand Duchesse había efectivamente ocupado aquellas habitaciones 8 días antes, y como es natural, se apresuraron a comunicárselo a los nuevos ocupantes a fin de darle mayor valor a los compartimientos. Transportaron, o mejor dicho, hicieron rodar a la abuela por todas las habitaciones, que ella examinó atenta y severamente. El maître d'hôtel, hombre de cierta edad, de cráneo calvo, la acompañó cortésmente en este reconocimiento de propietaria. No sé por quién habrían tomado todos a la abuela, sin duda por una persona de gran distinción, y sobre todo muy rica. En el registro escribieron Madame le Général Princesse de Tarasevicheva, aunque la abuela jamás había sido princesa. Su servidumbre, el compartimiento reservado, el montón de paquetes inútiles, de maletas e incluso de baúles que habían acompañado a la anciana, sirvieron sin duda de pedestal para su prestigio, y el sillón, el tono cortante y la voz de la abuela, sus preguntas impertinentes, hechas con un aire completamente desenvuelto y no soportando la menor réplica, en resumen, la figura toda de la abuela, erguida, brusca, autoritaria, acabaron por conquistarle la veneración de todos. Mientras pasaba revista a su apartamento, la anciana hacía detener bruscamente su sillón, señalaba algún objeto del mobiliario y hacía inesperadas preguntas al maître, que sonreía respetuosamente, pero que comenzaba ya a temblar. Ella lo interrogaba en francés, lengua que hablaba muy mal, de manera que yo había de traducir con frecuencia lo que decía. Las respuestas del maître no le gustaban en su mayor parte y le parecían insuficientes. Además, hacía preguntas desprovistas de sentido e inspiradas en las más exageradas fantasías. Por ejemplo, se detuvo bruscamente ante un cuadro, una copia muy mala de un original célebre de tema mitológico. ¿De quién es ese retrato? El maître le respondió que probablemente se trataba del retrato de una condesa. ¿Cómo? ¿No lo sabe? ¿Vives aquí y no lo sabes? ¿Por qué está aquí ese cuadro? ¿Por qué Bisquea? A todas estas preguntas el maître no pudo responder satisfactoriamente y se quedó aturdido. ¡Qué imbécil!, dijo la abuela en ruso. La llevaron a otro lado. El mismo incidente se produjo con una figurilla de Sajonia que la anciana contempló largo rato y dijo luego que se la llevaran, sin que se sepa por qué. Por último, anonadó al maître a preguntas. ¿Cuánto habían costado las alfombras de la alcoba y dónde las fabricaban? El maître le prometió informarse. ¡Qué bestia!, gruñó ella, y dedicó toda su atención al lecho. Magnífico baldaquino, deshágalo. Deshicieron la cama. Más, deshágala del todo. Quite las almohadas, las fundas, saque el edredón. Todo lo sacaron y la abuela lo examinó atentamente. Por fortuna no hay chinches. Llévese toda la ropa de cama. Utilizaré la mía y mis almohadas. Además, todo esto es demasiado lujoso. ¿Acaso a mi edad necesito un apartamento como este para aburrirme yo sola? Alexis Ivanovich, ven a verme con frecuencia cuando hayas terminado de dar clase a los niños. Desde ayer no estoy ya al servicio del general, repuse, y vivo en el hotel por cuenta propia. ¿Por qué? El otro día llegó de Berlín con su mujer un alemán importante, un varón. Ayer durante el paseo le dirigí la palabra en alemán sin tener en cuenta la pronunciación berlinesa. ¿Y qué? Consideró esto una impertinencia y se quejó al general. Me despidió inmediatamente. ¿Pero injuriaste al varón?
aunque lo hubieras hecho, la cosa no es para tanto. Oh, no, al contrario, él me amenazó con el bastón. Y tú, cobardón, le has permitido que tratara así al preceptor de tus hijos, dijo ella bruscamente al general. Y por si fuera poco, le has despedido. Está visto que todos vosotros no servís para nada. No se preocupe, tía, respondió el general con un matiz de altiva familiaridad. Sé lo que debo hacer con mis cosas. Además, Alexis Ivanovich no le ha informado con exactitud. ¿Y cómo pudiste soportar esto?, me preguntó ella. Quería provocar al barón a un duelo, repuse con actitud modesta y tranquila, pero el general se ha opuesto. ¿Por qué?, preguntó la abuela. Tú, amigo mío, vete. Ya vendrás cuando te llame, dijo a Maitre. No puedo soportar a esta pelma nuremburgués. El otro saludó y salió sin comprender, naturalmente, el cumplido de la abuela. Permítame, tía, ¿acaso es posible el duelo?, preguntó el general con una risita. ¿Por qué no? Todos los hombres son gallos, se habrían batido y nada más. Pero vosotros sois gallinas mojadas y, naturalmente, eres incapaz de defender el honor de tu país. Vamos, llévame, Potapich. Da órdenes para que siempre haya 2 porteadores a mi disposición. Contrátalos y fija las condiciones. Bastan 2. Solamente tendrán que llevarme por las escaleras. En terreno llano harán rodar mi silla. Explícaselo y dales un adelanto. Se portarán mejor. Tú estarás siempre cerca de mí y tú, Alexis Ivanovich, muéstrame a ese varón del paseo. Quiero conocer por lo menos de vista a ese bombarón. Vamos, ¿dónde está la ruleta? Le expliqué que las ruletas estaban instaladas en los salones del casino. A continuación vinieron las preguntas. ¿Hay muchas? ¿Juega mucha gente? ¿Juegan todo el día? ¿Cómo funcionan? Por último le respondí que lo mejor sería ver todo aquello con sus propios ojos y que era muy difícil describirlo así. Bueno, que me lleven inmediatamente allí. Ve tú adelante, Iván Ivanovich. ¿Cómo, tía? ¿Sin tomarse un poco de descanso?, preguntó el general con solicitud. Parecía un poco agitado. Por otra parte, todos parecían un poco embarazados y se miraban de reojo. Probablemente les incomodaba e incluso les avergonzaba acompañar a la abuela al casino, donde sin duda cometería algunas excentricidades, y esta vez en público. Sin embargo, se propusieron acompañarla. ¿Por qué he de descansar? No estoy cansada. Hace 5 días que estoy inmóvil. Luego nos iremos a ver las fuentes, las aguas termales, y después esa... ¿Cómo dijiste que se llamaba, Praskovia? Esa Point, ¿verdad? Sí, abuela. Bien por la Point. ¿Y qué cosas más hay? Muchas, abuela, dijo Paulina apurada. Resulta que no sabes nada. Marta, ven tú también conmigo, dijo a la camarera. ¿Por qué has de llevarte la tía?, preguntó súbitamente inquieto el general. No es posible. No creo que dejen entrar siquiera a Potapich en el casino. Tonterías. La van a dejar fuera porque es una criada. Sin embargo, es una persona viva. Hace 8 días que estamos viajando juntas y también ella tiene deseos de ver algo. ¿Con quién podría ir sino conmigo? Ni siquiera se atreve a dar sola un paso por la calle. Pero abuela, ¿acaso te da vergüenza ir conmigo? Pues quédate en casa que nadie te reclama. Un general, qué cosa. También soy yo generala. Además, tampoco tengo necesidad de arrastrar tras de mí a toda esta procesión. Ya me arreglaré con Alexis Ivanovich. Pero Desgrius insistió para que todos formasen parte de la expedición y se extendió en frases amables sobre el placer de acompañarla, etc. Todos se pusieron en marcha. «Elle tombée en enfance», repitió Desgrius al general. «No hará sino tonterías». No pude oír más, pero era evidente que lo guiaba alguna intención y hasta es posible que se hiciera ilusiones. Había unos 500 metros hasta el casino. Tomamos la alameda de los castaños hacia el Square, donde dimos la vuelta y entramos directamente en el casino. El general estaba un poco más tranquilo, porque nuestro cortejo, aunque muy excéntrico,
no carecía de dignidad, y no había nada de sorprendente en el hecho de que una persona enferma y débil, privada del uso de sus piernas, visitara el balneario. Pero evidentemente el general le tenía miedo al casino. ¿Por qué una inválida y vieja por añadidura iba a la ruleta? Paulina y Mademoiselle Blanche caminaban una a cada lado del sillón rodante. Mademoiselle Blanche reía, mostrando una discreta alegría, y de vez en cuando cambiaba palabras triviales con la abuela, de tal manera que ésta acabó llenándola de cumplidos. Por otra parte, Paulina se veía obligada a responder a las innumerables e incesantes preguntas de la anciana, preguntas como estas: ¿quién es ese? ¿Quién es esa mujer del coche? ¿Es muy grande la ciudad? ¿Es grande el jardín? ¿Qué árboles son esos? ¿Cómo se llaman esas montañas? ¿Hay águilas aquí? ¡Qué tejado tan ridículo! Mr. Astley, que iba a mi lado, me dijo que esperaba mucho de aquella mañana. Potapich y Marta seguían detrás, pegados al sillón. Potapich de frac y corbata blanca pero con gorra, y Marta, una mujer de unos 40 años de rojas mejillas, cuyos cabellos encanecían ya con cofia, traje de paño y crujientes zapatos de piel de cabritilla. A menudo la abuela se volvía a ellos para dirigirles la palabra. Desgrews y el general se habían quedado un poco rezagados y charlaban animadamente. El general estaba muy abatido. Desgrews hablaba con aire resuelto. Quizás intentaba levantar los ánimos de su compañero. Era evidente que le daba consejos. Pero la abuela había pronunciado ya la frase fatal: no te daré dinero. Es posible que esta noticia le pareciera inverosímil a Desgrews, pero el general conocía a su tía. Yo había observado que Desgrews y Mademoiselle Blanche continuaban cambiando guiños de ojos. Vi al príncipe y al alemán al final de la alameda. Los habían dejado tomar la delantera y partieron en otra dirección. En el casino hicimos una entrada triunfal. El suizo y los criados nos testimoniaron la misma solicitud que la servidumbre del hotel. Sin embargo, nos miraban con curiosidad. La abuela ordenó que primero se le diera una vuelta por todas las salas. Cuantos más cumplidos se le hacían, más indiferente se mostraba, pero se informaba de todo. Por último llegamos a los salones de juego. El criado, apostado como centinela ante la puerta cerrada, la abrió inmediatamente de par en par, como desconcertado por la sorpresa. La aparición de la abuela en el salón de la ruleta causó una profunda impresión en el público. En torno a las mesas de la ruleta y en otra que había al final del salón donde se jugaba al 30 et 40, se apretujaban unos 150 o 200 jugadores alineados en varias filas. Los que habían conseguido deslizarse hasta las mesas conservaban firmemente sus posiciones, según la costumbre, y no cedían su sitio antes de haber perdido todo su dinero, porque no está permitido quedarse allí como simple espectador y ocupar gratuitamente el lugar de un jugador. Aunque había muchas sillas colocadas en torno a la mesa, poca gente se sentaba en ellas, sobre todo cuando la multitud era compacta, porque permaneciendo de pie se ocupaba menos sitio y se está más cómodo para efectuar las posturas. Las personas de la segunda y tercera filas apretujábanse tras las de la primera, esperando su turno, pero a veces, en su impaciencia, deslizaban la mano entre los jugadores para colocar sus posturas. También desde la tercera fila se las componían de la misma manera para colocar posturas sobre el tapete verde. Así, cada 10 o incluso cada 5 minutos surgía una discusión en uno de los extremos de la mesa. Por lo demás, la policía del casino era bastante buena. Evidentemente no podían evitar la aglomeración. Al contrario, estaban contentos cuando había mucha afluencia de público, porque con ello salían ganando. Pero 8 croupiers, sentados en torno de la mesa, vigilaban con atención las posturas. Eran ellos los que pagaban, y cuando surgía alguna discusión la cortaban enseguida. En casos extremos se recurría a la policía y la cuestión se solucionaba inmediatamente. Los agentes estaban en la sala vestidos de paisano, mezclados entre los espectadores,
de manera que no se los podía reconocer. Vigilaban sobre todo a los ladronzuelos y a los profesionales, que son muy numerosos en la ruleta, el ejercicio de cuya industria les es particularmente fácil. En efecto, en todas partes hay que robar metiendo la mano en los bolsillos o fracturando las cerraduras, y en caso de fracasar, cae sobre uno un montón de molestias. Mientras que aquí basta simplemente acercarse a la ruleta, comenzar a jugar y de pronto, ostensiblemente, en las narices de todos, meter mano a la ganancia de otro y embolsársela tranquilamente. En caso de altercado, el ladrón proclama en voz alta e inteligible que la postura era suya. Si el golpe se ejecuta con habilidad y los testigos vacilan, el ladrón con frecuencia suele conservar el dinero cuando la cantidad, naturalmente, es poco importante. De otro modo, habría sido observado por los croupiers o por otro jugador. Si la cantidad no es muy elevada, el verdadero propietario renuncia a veces a continuar la disputa y se retira, temeroso de un escándalo. Pero si se consigue desenmascarar al ladrón, se le expulsa inmediatamente sin miramientos. La abuela contemplaba todo esto desde lejos, con una curiosidad ávida. Estaba encantada cuando expulsaron a un ladrón. El 30-40 picó poco su curiosidad. Era la ruleta lo que le gustaba, sobre todo cuando la bolita giraba. Por último, quiso ver el juego más de cerca. No sé cómo lo hizo, pero los criados y algunos individuos solícitos, casi siempre polacos arruinados en el juego, que imponen sus servicios a los jugadores afortunados y a todos los extranjeros, le hicieron sitio enseguida cerca del centro de la mesa, al lado del croupier principal, y arrastraron hasta allí su sillón. Una gran cantidad de visitantes que no jugaban sino miraban, principalmente ingleses con sus familias, acudieron inmediatamente hacia la mesa a contemplar a la abuela por encima de los hombros de los jugadores. Los croupiers concibieron esperanzas. Una jugadora tan excéntrica prometía, efectivamente, algo extraordinario. Una mujer de 70 años, inválida, que deseaba jugar, era un hecho poco común. Me deslicé hasta la mesa y me instalé al lado de la abuela. Potapich y Marta se quedaron aparte, entre la multitud. El general, Paulina, Desgrews y Mademoiselle Blanche se unieron también a los espectadores. Al principio la abuela miró a los jugadores que la rodeaban. A media voz me hizo rápidas preguntas. ¿Quién es ese? ¿Quién es esa? Le interesó sobre todo un hombre joven sentado al extremo de la mesa y que jugaba fuerte, haciendo posturas de millares de francos, y ya había ganado, según murmuraban los vecinos, unos 40,000 francos, que tenía ante él en un montón de monedas de oro y billetes de banco. Estaba pálido, sus ojos brillaban y temblaban sus manos. Jugaba sin contar el dinero y lo recogía a puñados, y no obstante, no dejaba de ganar, y el oro se amontonaba ante él. Los criados se desvivían en torno suyo, le llevaron una butaca y despejaron el lugar en torno a él para que la multitud no le molestara. Todo esto con vistas a una espléndida recompensa. Algunos jugadores afortunados la dan a veces, sin contarla, sacando a manos llenas el dinero del bolsillo. Al lado del joven se había instalado ya un polaco que, con actitud respetuosa, le hablaba constantemente al oído, sin duda para aconsejarle y dirigir su juego, y naturalmente esperando una remuneración. Pero el jugador apenas le prestaba atención, apostaba a la buena de Dios y continuaba amontonando dinero. Manifiestamente había perdido la cabeza. La abuela lo observó durante algunos minutos. «Dile», dijo de pronto, dándome con el codo, «dile que abandone ya, que recoja su dinero y se largue. Lo va a perder todo enseguida», añadió inquieta y casi jadeante de emoción. «¿Dónde está Potapich? Que le manden a Potapich. Díselo», repetía dándome codazos. «Pero, ¿dónde está Potapich? Sortes», comenzó a gritar al joven. Me incliné sobre ella y le dije en voz baja y con energía que no estaba permitido gritar así en aquel lugar,
que incluso estaba prohibido hablar como no fuera en voz baja, porque esto molestaba a los que calculaban y harían que nos echaran de allí. ¡Qué lástima! Ese hombre está perdido, pero él lo quiere. No puedo mirarlo, porque me da pena. ¡Qué estúpido! Y la abuela se volvió a mirar a otra parte. Allí a la izquierda veíase entre los jugadores a una joven dama acompañada de una especie de enano. Ignoro quién era este enano. ¿Sería acaso un pariente de ella o lo había llevado por causar sensación? Ya había observado a esta joven. Todos los días iba al casino a la 1 de la tarde y se iba a las 2 horas justas. Cada día jugaba durante 1 hora. La conocían y le acercaron una butaca. Sacó del bolsillo algunas monedas de oro y algunos billetes de 1000 francos y los colocó tranquilamente, con frialdad, apuntando los números sobre una hoja de papel y esforzándose en descubrir el sistema según el cual se concentrarían las posibilidades en un momento dado. Jugaba grandes cantidades. Ganaba cada día 1000, 2000 y a veces 3000 francos, nunca más, y en cuanto los había ganado, se retiraba. La abuela la observó largo rato. Esa no perderá, esa no perderá. ¿Sabes quién es? Probablemente una francesa, murmuré. Ah, se reconoce el pájaro en su vuelo. Se ve que tiene afiladas las garras. Explícame ahora lo que significa cada tirada y cómo hay que jugar. Como pude, le expliqué a la abuela el sentido de las numerosas combinaciones de posturas, el rouge noir, part et impar, manquet pas, y por último algunos matices en el sistema de los números. La anciana me escuchaba con atención, retenía lo que decía, hacía nuevas preguntas y se informaba bien. Podía proporcionarle un ejemplo inmediato de cada sistema de posturas, de manera que la lección la retenía fácilmente. La abuela se mostró muy satisfecha. ¿Y qué significa 0? El croupier principal, el del pelo crespo, acaba de gritar 0. ¿Por qué recoge todo lo que hay sobre la mesa? Se ha quedado con todo el montón. ¿Qué significa esto? 0, abuela, es el beneficio de la banca. Si la bola cae en 0, todo lo que hay sobre la mesa pertenece sin distinción a la banca. A decir verdad, puede salvarse la postura, pero la banca no paga nada. ¿Cómo? De manera que no me dan nada. No, pero si usted ha puesto antes al 0 y sale este número, le pagan 35 veces lo que haya apostado. ¿Cómo 35 veces? Sale a menudo. ¿Por qué esos imbéciles no ponen? Porque tienen en contra 36 posibilidades. ¡Qué absurdo! Potapich, Potapich. Espera, yo llevo dinero. Aquí está. Sacó de su bolsillo un hinchado monedero y tomó de él un Federico. Toma, pon esto enseguida al 0. Abuela, acaba de salir el 0, le dije, y ya tardará en salir. Arriesga usted demasiado. Espere un poco. No digas tonterías. Pon esto. Permítame, no saldrá antes de la noche, ni aun cuando apueste usted 1000 veces. Está visto. Tonterías, tonterías. El que tiene miedo al lobo no va al bosque. ¿Qué? ¿Perdiste? Vuelve a poner. Perdimos también el segundo Federico. Pusimos el tercero. La abuela apenas podía estar quieta en su sitio. Seguía con ojos brillantes la bola que saltaba entre los huecos del platillo giratorio. Perdimos el tercer Federico. La abuela estaba fuera de sí. No podía estar tranquila y golpeaba la mesa con el puño cuando el croupier anunció 36 en lugar de 0. «Vaya», dijo molesta la abuela, «¿saldrá de una vez este maldito 0? Que me ahorquen si no me quedo hasta que ese 0 salga. La culpa la tiene ese maldito croupier de pelo rizado. Con él nunca sale. Alexis Ivanovich, pon 2 monedas a la vez. Pones tan poco que si sale el 0 no ganarás nada». «Abuela, pon, no es tu dinero». Puse 2 Federicos.
La bola rodó largo rato sobre el platillo y por último se puso a saltar sobre las casillas. La abuela se estremeció y me apretó el brazo y de pronto, «¡Cero!», exclamó el croupier. «¿Lo ves? ¿Lo ves?», dijo la abuela volviéndose vivamente hacia mí. «Yo te lo había dicho, ya te lo había dicho. El propio señor me ha sugerido que colocara las 2 monedas de oro. ¿Cuánto me van a dar ahora? ¿Por qué no pagan? Potapich, Marta, ¿dónde se han metido? ¿Y los nuestros? ¿Dónde están? Potapich, Potapich». «Luego, abuela», murmuré. «Potapich está a la puerta y no le dejarán entrar. Mire, abuela, le pagan, cójalo». Entregaron a la abuela un pesado cartucho con 50 federicos, sellados en un papel azul oscuro, y le entregaron otros 20 federicos sin envolver. Con la raqueta acerqué todo esto a la abuela. «Faites les yeux, monsieur, rien ne va plus», dijo el croupier, invitando a jugar y disponiéndose a lanzar la bolita. «Señor, nos hemos retrasado. Van a empezar enseguida. Pon, pon», dijo la abuela agitada. «Pronto, no pierdas tiempo», añadió fuera de sí dándome violentos codazos. «¿Pero dónde, abuela?» Al cero, otra vez al cero. Pon lo más que puedas. ¿Cuánto tenemos? ¿70 federicos? No vayamos con remilgos y pon 20 de golpe». «Abuela, sea razonable. A veces está 200 veces sin salir. Le digo que va a perder todo su dinero». «Tonterías, tonterías. Ponlo enseguida. Sé lo que hago», dijo la abuela, que temblaba de nerviosismo. «El reglamento prohíbe poner más de 2 federicos al cero. Ya los he puesto». «¿Cómo? ¿De veras?» Monsieur», dijo dando un codazo al croupier sentado a su izquierda y que se disponía a lanzar la bolita. «¿Combien cero? Duché? Me apresuré a explicar la pregunta en francés. «Oui, madame», respondió cortésmente el croupier, del mismo modo que ninguna postura individual debe pasar de los 4000 florines. Es el reglamento, añadió como aclaración. «Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pon los 12. «Le juste», exclamó el croupier. Giró la ruleta y salió el 13. Habíamos perdido. Más, sigue poniendo», decía la abuela. Esta vez no le opuse ninguna resistencia y encogiéndome de hombros aposté otros 12 federicos. La ruleta giró largo rato. La abuela temblaba siguiéndola con los ojos. «¿Cree realmente que va a volver a ganar el cero?», me dije mirándola con asombro. En su rostro brillaba la convicción absoluta de ganar, la firme esperanza de volver a oír gritar cero. La bola saltó en una casilla. «¡Cero!», gritó el croupier. «¿Qué te parece?», dijo la abuela volviéndose a mí con aire triunfante y agresivo. Yo era jugador, lo sentí en aquel preciso momento. Mis brazos y mis piernas temblaban y me palpitaban las sienes. Evidentemente era extraño que en 10 tiradas hubiese salido el cero 3 veces, pero no había nada particularmente sorprendente. Yo mismo, la víspera, había visto salir el cero 3 veces seguidas, y en aquella ocasión uno de los jugadores, que había anotado cuidadosamente las tiradas en una hoja de papel, observó en alta voz que el día anterior, sin ir más lejos, el cero no había salido más que una vez en 24 horas. Entregaron el dinero a la abuela con la deferencia y atención particulares debidas a la persona que ha ganado fuerte. Recibió exactamente 420 federicos, o sea, 4000 florines y 20 federicos. Le dieron los 20 federicos en monedas de oro y los 4000 florines en billetes de banco. Pero esta vez la abuela no llamó a Potapich. Tenía otra cosa metida en la cabeza. Ni siquiera se rebullía ni temblaba exteriormente. Pero, si puedo expresarme así, interiormente estaba temblando. Toda su atención se había concentrado en un punto, como si tuviese una intención determinada. Alexis Ivanovich dijo que no se podían apostar más de 4000 florines a la vez.
Toma, pon estos 4000 florines al rojo, decidió. Era inútil tratar de disuadirla. El platillo comenzó a girar. «Rogue», exclamó el croupier. «De nuevo 4000 florines, o sea, un total de 8000. Deja 4000 aquí y coloca el resto al rojo», me ordenó la abuela. Una vez más arriesgué 4000 florines. «Rogue», anunció de nuevo el croupier. «En total, 12000. Dámelo todo. Ya basta. Vámonos». Empuja el sillón. De esta manera, mis queridos amigos, finaliza el capítulo 10 del Jugador de Fyodor Dostoyevsky. Gracias por quedarse hasta el final. Si están disfrutando de este contenido, no olviden suscribirse, dejarme un me gusta, dejarme lo que quieran en los comentarios y por supuesto compartir con aquellas personas que les pueda interesar esta clase de contenido. ¿No será que nos escuchamos en la próxima? Chao.